para complacerla, Andrés me dejó en la autopista. Morí. Fue un final trágico e irónico. La persona a la que más había protegido, me traicionó en el momento más cruel, todo por una chica que siempre lo había atormentado. Mientras el autobús se acercaba a toda velocidad, mi último pensamiento fue, mi mayor arrepentimiento es haber tenido sentimientos por él. Pero luego, inexplicablemente, abrí los ojos de nuevo, estaba de vuelta en la secundaria, a mis 18 años. El tiempo había retrocedido. Esta vez, cuando Julia le arrojó agua sucia a Andrés, me quedé en mi lugar, mirando cómo el líquido lo empapaba. «Estúpido huérfano, nadie te quiere», gritó Julia, mientras sus secuaces reían a carcajadas. El sol de verano brillaba sobre el aula, intensificando la humillación. Andrés estaba inmóvil, empapado como un animal indefenso. Yo me recosté sobre mi escritorio, sin intención de intervenir. En nuestra vida anterior, crecimos juntos en el orfanato, compartiendo la soledad y el abandono. Siempre estuve a su lado, protegiéndolo de aquellos que lo despreciaban. Pero esta vez no sería su escudo. Observé con indiferencia cómo Julia lo humillaba, preguntándome por qué alguien podría enamorarse de su propio acosador. Nuestra relación se había desarrollado a lo largo de los años. Ambos fuimos aceptados en la misma universidad y comenzamos un negocio juntos. Construimos algo sólido, con ingresos que superaron los 100 millones. Pero entonces, Julia regresó a nuestras vidas. Su padre había perdido todo, y ella buscó a Andrés, llorándole desesperada. «Por favor, haré lo que sea. Salva a mi papá». A pesar de su expresión fría, Andrés no pudo resistirse. Invirtió grandes sumas en la empresa fallida de su familia, cumpliendo cada uno de sus caprichos. Me enfrenté a él, furiosa. «Estás arriesgando todo por una empresa que no tiene salvación», le dije. Pero Andrés solo suspiró. «Laura, tú no me entiendes», murmuró con indiferencia. La gota que colmó el vaso fue cuando permitió que Julia me abofeteara sin reaccionar. Decidí distanciarme, aunque seguíamos atados por compromisos financieros. Pero nunca imaginé que llegaría a abandonarme en una autopista para complacerla. De vuelta al presente, Julia me observó con incredulidad al notar que no intervenía en defensa de Andrés. «¿Qué pasa, Laura? ¿Por qué solo estás sentada ahí?», preguntó, golpeando mi escritorio. Levanté la vista con calma, pasando las páginas de mi libro. «No soy su madre. No tengo la obligación de cuidarlo», respondí con frialdad. Los ojos de Andrés se llenaron de incredulidad y tristeza. «Laura», susurró con la voz rota. Aparté su mano con un movimiento brusco. «No me llames Laura otra vez». Tomé mi mochila y me dirigí al asiento de Julia. Allí, noté a Saxon, su compañero de escritorio. Sabía muy poco de él en mi vida anterior. Hijo de una familia poderosa, su futuro parecía prometedor hasta que un accidente automovilístico lo dejó en una silla de ruedas. A pesar de su condición, siempre ocupaba los primeros puestos en las calificaciones. Pero el peso de su discapacidad lo consumió, y años después supe que se había quitado la vida. Mientras organizaba mis libros, el sonido de una voz me sacó de mis pensamientos. «Laura, levántate y responde esta pregunta». La clase había comenzado. Era física, una asignatura que detestaba. El profesor, con su habitual ceño fruncido, me observaba desde el podio. En mi vida pasada, él parecía despreciarme, tal vez porque nunca fui buena en esta materia. Esta vez, sin embargo, respiré hondo, observé los problemas en la pizarra y respondí con determinación. «¿Eso es todo?». El profesor golpeó el podio con el borrador. «Laura, tu nivel ha bajado». Me quedé sin palabras. No era que mi nivel hubiera bajado, era que mi cerebro, después de tantos años, no estaba acostumbrado a resolver problemas. Justo cuando me sentía incómoda, alguien me pasó una nota. Estaba escrita con métodos concisos y efectivos, además de las respuestas. Saxon, mi compañero de asiento, ni siquiera levantó la mirada. Sus largos dedos pasaban suavemente la página de su libro de texto. Esa página cubría el material del día. Me estaba salvando. Le dirigí una mirada agradecida, y con mi confianza recuperada, empecé a dar la respuesta. Saxon realmente era un genio, capaz de idear un método excelente en tan poco tiempo. «Muy bien, siéntate», dijo el profesor con indiferencia, criticándome casualmente.
Presta atención en clase, y no te quedes en las nubes. Asegúrate de considerar la segunda situación. De repente, me di cuenta de que el chico distante y sombrío podría no ser tan aterrador como parecía. Podría ser solo alguien sensible y vulnerable. Crecí en un orfanato, rodeada de niños que habían pasado por experiencias similares a las mías. Algunos perdieron a sus padres y tenían familiares que no los querían cuidar, por lo que terminaron allí. Otros nacieron con discapacidades, ciegos o con serios problemas físicos, abandonados en la puerta del orfanato. Solo unos pocos afortunados crecieron sin preocupaciones y felices. Muchos eran inseguros e introvertidos, anhelaban atención, pero tenían miedo de dar el primer paso. Aunque Saxon venía de una familia adinerada, en realidad, se parecía mucho a nosotros. Decidí intentarlo, ser la persona que le extendiera una rama de olivo. Más importante aún, después de tanto tiempo, había olvidado gran parte del conocimiento básico. Realmente necesitaba a alguien que me ayudara a ponerme al día. Al día siguiente, llevé algunas galletas que había preparado y las coloqué en el escritorio de Saxon. Él se detuvo, con el bolígrafo aún en la mano. Levantó la cabeza y me miró directamente. Intenté mostrar una sonrisa sincera. Saxon, gracias por ayudarme ayer en la clase de física. Considera esto como un regalo de agradecimiento. Miró las galletas y preguntó con indiferencia. ¿Tú las hiciste? Sí, respondí, sintiéndome confiada en mis habilidades culinarias. No había muchos cuidadores en el orfanato, así que desde que tenía 6 o 7 años, tuve que aprender a cuidarme sola. Lavar la ropa, limpiar, cocinar, todo era parte de mi rutina diaria. Andrés era tan frágil de niño, que a veces los chicos mayores le quitaban su almuerzo. Para asegurarme de que no pasara hambre, solía colarme en la cocina por la noche, buscando algo que pudiera preparar. Durante esos tiempos, aprendí a hacer galletas. Saxon tomó una con naturalidad y le dio un mordisco. No es tan mal, ¿verdad? Pregunté con nerviosismo. No me respondió. Golpeó ligeramente la mesa con el dedo, como si pudiera leer mis pensamientos. Eres un poco débil en electromagnetismo. Asentí rápidamente. Él empujó suavemente un cuaderno hacia mí, abriéndolo por la mitad. Empieza aquí, enfócate en los problemas que he marcado. Así, logré acercarme un poco más a Saxon, gracias a una caja de galletas. Después de eso, comencé a traerle algunos bocadillos con frecuencia. No eran costosos, solo cosas que hacía por la mañana. Él y yo compartíamos hábitos similares. A ambos nos gustaba repasar conocimientos temprano en la mañana. Durante el descanso después de nuestra sesión de estudio matutina, mientras yo estaba concentrada copiando problemas difíciles del cuaderno de Saxon, un grito repentino y desesperado interrumpió mi concentración. Era la voz de Andrés. Me sobresalté y levanté la mirada instintivamente en esa dirección. Casi todos mis compañeros también se volvieron hacia el alboroto, incluso los que estaban más lejos se inclinaron, curiosos. Andrés estaba de pie junto a su asiento, pálido, sus labios moviéndose sin emitir sonido. Sobre su escritorio, había un trozo de arcilla, manchado con pequeños puntos rojos. Si uno miraba de cerca, se podían ver varias piezas afiladas y dentadas incrustadas en su interior, como si alguien hubiera cortado cuchillas y las hubiera metido allí. Dios mío, está sangrando. Gritó una chica desde el pasillo. Fue entonces cuando noté la mano de Andrés, colgando a un lado, con una herida visible de la que brotaba sangre, goteando al suelo. ¿Ni siquiera aguantaste 10 segundos? ¿Cómo lo soltaste? Julia puso los ojos en blanco, mientras empujaba el estómago de Andrés con una regla. Perdiste esta ronda. Andrés bajó la cabeza y, con voz suave, respondió. No sabía que había cuchillas dentro de la arcilla. Por favor, no jueguen con cosas tan peligrosas. ¡Qué aguafiestas!, dijo Julia, su expresión cambiando a una mueca de fastidio. Guardó la regla y la arrojó con fuerza sobre el escritorio, donde rebotó en la silla de enfrente. Después de un rato, muchos de los presentes comenzaron a entender lo que estaba sucediendo. Era obvio que la princesa estaba aburrida y había ideado una nueva forma de intimidar a los alumnos más débiles. Julia, lo asustaste tanto que parece que va a llorar, susurraron algunos de sus amigos mientras se acercaban a ella, riéndose entre dientes. Julia ufó y miró a Andrés, quien acababa de sentarse y parecía aturdido. ¿Vas a llorar de verdad? De repente,
lo empujó con fuerza. ¿Qué te parece si te llevo a la enfermería? Sería malo si se te infecta la herida. ¿Eh? Andrés parpadeó, confundido, mientras levantaba la vista. Yo estaba ocupada copiando un problema complicado de la pizarra cuando nuestras miradas se cruzaron. Él negó con la cabeza. No es necesario, puedo manejarlo yo solo. En el pasado, Andrés siempre estaba detrás de mí. Esta era la primera vez que observaba tan directamente cómo interactuaban él y Julia. Era, curiosamente desconcertante. Julia es todo un personaje, comentó Saxon, lanzando una grulla de papel plegada hacia un frasco de vidrio. Te abofetea y luego te da caramelos, es una especie de control mental. Desde el primer día noté que él tenía ese pasatiempo del origami, algo que no encajaba del todo con su imagen de chico serio y reservado. Lo miré, indicándole con la mirada que continuara. Tortura física constante, abuso verbal. Justo cuando estás a punto de rendirte y no puedes soportarlo más, te acaricia la cabeza y te consuela un poco. Entonces, te sientes agradecido, incluso avergonzado por haber resistido. Las personas pueden llegar a sentir una falsa gratitud, continuó Saxon, pensando, vaya, es tan amable conmigo. Mi mente era un torbellino de pensamientos, mientras trazaba líneas con mi bolígrafo en el papel. Ni siquiera me di cuenta cuando Andrés se acercó a mi escritorio. Laura, dijo con voz suave. Mi mano está herida, ¿puedes ayudarme a vendarla? Me pidió Andrés, de pie junto a mi escritorio, su sombra cayendo sobre mis páginas. En el pasado, sin que él lo pidiera, yo habría saltado a tomar su mano y buscar alcohol y vendas. Tal vez ni siquiera habría permitido que se lastimara en primer lugar. Habría confrontado a Julia, la habría tomado del cuello y le habría dicho: ¿Quieres jugar? Juguemos tú y yo. Pero ahora sabía que algunas personas no valían el esfuerzo. La enfermera está de turno las 24 horas. Creo que sabes dónde está, le respondí con frialdad, volviendo a concentrarme en el problema a medio resolver frente a mí. Pero, Andrés forzó una débil sonrisa y puso su mano directamente sobre mi escritorio. Laura, de verdad me duele. Vi que la herida era profunda. La sangre aún fluía, goteando incluso sobre mi escritorio. Tú, murmuré, realmente molesta. No sabía si era porque lo había tratado demasiado bien en el pasado, que ahora había desarrollado esa costumbre de depender de mí. Aparta la mano, está sucia, interrumpió Saxon de repente, mirando desde su libro de texto. Tomó unas toallas de papel y las lanzó hacia Andrés. Rápido, límpiate. Si quieres jugar a estos juegos estúpidos, no ensucies los escritorios de los demás. El aire se congeló por un momento. Tuve que admitir que Saxon sabía cómo golpear donde más dolía. Andrés poco a poco suprimió su sonrisa y enderezó la espalda. Con una expresión tensa, tomó las toallas que Saxon le había arrojado, limpiando su herida con ellas. Algunos fragmentos de papel se adhirieron a la piel, causando evidente dolor. Había un orgullo oculto en Andrés. Cambiemos de lugar, dijo Andrés, mirando fijamente a Saxon. Laura y yo siempre hemos sido compañeros de escritorio. No hay necesidad de separarnos. Oh, ¿y por qué debería importarme? Respondió Saxon, riendo con despreocupación. Me gusta este lugar y no quiero moverme en absoluto. Además, ¿no deberías preguntarle a Laura si quiere sentarse contigo? Saxon tomó otra hoja de papel de su caja metálica y comenzó a doblar otra grulla con calma. La pregunta quedó en el aire. Sin embargo, Andrés no se atrevió a preguntarme. Parecía temer saber la respuesta. Afortunadamente, el timbre de clase sonó en ese momento. La profesora de aula entró con una gran pila de papeles. Al ver a Andrés, exclamó sorprendida. Dios mío, ¿qué te pasó? Con la intervención de la profesora, la tensión en el aula finalmente se disipó. Esta herida parece haber sido causada por un objeto afilado, comentó la profesora, acercándose a Andrés. Le tomó la muñeca con el ceño fruncido. ¿Cómo pueden hacer algo tan peligroso en el aula? Dime qué pasó. Yo sabía que él no mencionaría a Julia. Y, efectivamente, Andrés apretó los labios, sin decir una palabra. La profesora mostró una expresión de descontento ante su silencio. Señaló a una estudiante que mantenía la cabeza baja. Tú, cuéntanos qué ocurrió durante el descanso de la clase pasada. La chica dudó, bajando aún más la mirada antes de responder finalmente.
Yo, fui al baño, así que no sé. Nadie quería enfrentarse a Julia. La profesora suspiró, mostrando frustración. Luego, le pidió al delegado de la clase que acompañara a Andrés a la enfermería antes de comenzar la lección. En los días siguientes, hubo una breve calma entre Julia y Andrés. Parecía que todo había quedado atrás. Sin embargo, justo cuando se acercaban los exámenes de mitad de semestre, yo estaba tan ocupada preparándome que no presté atención a lo que sucedía entre ellos. Mientras tanto, Saxon y yo parecíamos tener cada vez más temas en común. Para mi sorpresa, descubrí que, cuando estaba en la primaria, había visitado el vecindario lujoso donde Saxon vivía. En ese entonces, un empresario acaudalado había donado una suma considerable a nuestra escuela. Era muy mayor, no tenía hijos, y su único deseo era que niños fueran a visitarlo. Durante el año previo a su fallecimiento, íbamos a verlo casi todos los meses. A veces le cantábamos o charlábamos con él, otras simplemente escuchábamos en silencio sus historias del pasado. Recordé esta coincidencia mientras empujaba la silla de ruedas de Saxon por el pasillo. Desde su indiferencia inicial hasta ahora permitirme ayudarlo a moverse por la escuela, nuestra relación había progresado notablemente. Cuando estaba de buen humor, incluso me dejaba empujarlo para dar una rápida vuelta por el patio de juegos. No pude evitar alzar la voz con entusiasmo. Saxon, es posible que ya nos hayamos conocido antes. Él no respondió. Aún así, pensé que, aunque nos hubiéramos cruzado años atrás, probablemente ninguno de los dos lo recordaría después de tanto tiempo. Justo cuando llegábamos a la esquina de las escaleras, escuché de repente las voces de Julia y sus amigas. Primero, escuché a una de sus secuaces quejarse. Julia, tu papá no te ha regañado últimamente, ¿verdad? Siempre me ha caído mal esa profesora de aula. Es ridículo que llame a nuestros padres por algo tan insignificante. Seguramente fue ese imbécil de Andrés quien lo reportó. Julia pateó el suelo con fuerza y resopló. Fui demasiado amable con él el otro día. Incluso cambié de asiento con Saxon. Tengo que darle una lección. Después de decir eso, Julia golpeó con fuerza la puerta de un aula adyacente. La puerta de hierro crujió, estaba cerrada con llave. Vámonos, no te preocupes por eso, dijo alguien. Tras unas risas, las chicas bajaron corriendo las escaleras. Saqué a Saxon de su escondite. Ese aula no era más que un almacén. La puerta de color verde oscuro conducía a un espacio lleno de equipo y material escolar en desuso. Solo se abría cada pocos meses. No tenía ventanas y era un lugar sombrío y húmedo. Mientras veía a Julia y a sus amigas alejarse, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Por lo que dijeron, parecía que la profesora había llamado a los padres de Julia tras el incidente con Andrés, y ellas pensaban que él había sido quien lo reportó. Aunque era casi seguro que no había sido él, conociendo sus personalidades, buscarían venganza. Miré la puerta del almacén. ¿Y si habían encerrado a Andrés allí? Honestamente, lo que le pasara a Andrés ya no tenía nada que ver conmigo. Sin embargo, de repente recordé algo, él podría tener claustrofobia. Andrés fue llevado al orfanato por la policía. Era muy pequeño, tendría 4 o 5 años. Los vecinos habían llamado a la policía, debido a un olor terrible que provenía de su casa. Cuando los agentes llegaron, encontraron a sus padres muertos. Andrés había estado escondido en un armario durante varios días. Si no hubiera sido por una amable oficial que abrió la puerta, quizás nunca lo habrían encontrado. Cuando lo sacaron, estaba cubierto de heridas, con marcas de cinturón, golpes de sillas y arañazos. Los vecinos, que se habían acercado, tapaban sus narices con desagrado. Esa pareja estaba loca, dijo uno de ellos. Peleaban todos los días. Cuando estaban de mal humor, golpeaban al niño. Oíamos sus gritos cada noche. Fue insoportable. Pensé que se lo llevarían con ellos, continuó, pero al menos tuvieron la decencia de dejarlo vivo. En su primera presentación en el orfanato, Andrés dijo tímidamente: Soy Andrés. Uno de los niños se rió. Vaya, qué nombre tan raro. Seguro que tus padres te odiaban. Andrés desvió la mirada, nervioso. Más tarde, me confesó: Laura, te envidio. Tus padres murieron salvando vidas. Los míos siempre me golpeaban. Cuando se cansaban, mi madre me encerraba en el armario por horas.
Le dije tantas veces que le temía a la oscuridad, pero nunca me creyó. Recuerdo haberle tomado la muñeca en ese momento y decirle con firmeza: no tengas miedo. No permitiré que nadie te lastime otra vez. Me acerqué y toqué la puerta del almacén. Si Andrés estaba encerrado en ese espacio oscuro y cerrado, podría sentirse ansioso, sofocado, o incluso lastimarse a sí mismo. Me incliné, tratando de escuchar si había algún sonido desde adentro, cuando de repente alguien tiró de mi manga. Saxon fruncía el ceño, luciendo un poco pálido. Laura, no me siento bien, murmuró. Me agaché y le pregunté: ¿qué te pasa? Me duele el estómago, respondió, llevándose una mano al abdomen. Si algo le sucedía a Saxon, no podría manejarlo sola. Rápidamente lo llevé a la enfermería, empujando la silla de ruedas con prisa mientras gritaba: profesora, ¿hay un estudiante que no se siente bien? La enfermera, vestida con una bata blanca, salió de la sala trasera. Al ver a Saxon, exclamó sorprendida: Saxon. Me quedé desconcertada, pensando que Saxon debía ser un visitante frecuente de la enfermería. ¿Qué ha pasado hoy?, preguntó la enfermera mientras se lavaba las manos. Tomó el control de la silla de ruedas y la empujó hacia el interior de la sala. Me dirigió una breve mirada y asintió. ¿Eres su compañera de clase? Por favor, espera aquí. Asentí y me senté en una cama del área exterior. Una cortina separaba ambas áreas, así que no podía ver lo que ocurría, pero alcanzaba a oír fragmentos de la conversación. Después de un rato, escuché la voz de la enfermera. No es nada grave. ¿Has estado comiendo regularmente estos días? Solo recuerda hacerte chequeos periódicos. Si te sientes mal, llámame. Pronto, la enfermera empujó a Saxon de regreso. Él mantenía la cabeza baja, ocultando su expresión. Me preguntaba si algo andaba mal con su salud. Si no se sentía mal, ¿por qué me había arrastrado hasta allí? Mientras reflexionaba, no hablé durante un rato. Fue Saxon quien rompió el silencio, tosiendo un par de veces y luego alzando la mirada hacia mí. Laura, hay algo que quiero darte, dijo. ¿Qué es?, pregunté con curiosidad. Era la hora de educación física. La mayoría de los estudiantes estaban afuera, en el patio. Saxon y yo habíamos escapado de la clase. Inicialmente, quería que me ayudara con unos problemas, pero terminamos encontrándonos con Julia y su grupo, lo que desvió nuestros planes. Incliné la cabeza y pregunté con interés. ¿Un regalo? ¿Para mí? Saxon asintió ligeramente. En el aula, Saxon sacó un frasco de vidrio de su escritorio. Estaba lleno de grullas de papel de colores, probablemente unas cuantas centenas. Me quedé atónita, sin palabras, y terminé haciendo una pregunta realmente inapropiada. Saxon, ¿cómo es que tienes un pasatiempo tan extraño? Tan pronto como lo dije, me di cuenta de lo grosera que sonaba. Ni siquiera le había dado las gracias por el regalo, y en su lugar, dije una tontería. Me sonrojé de inmediato, nerviosa, y agité las manos. No quise decir eso. Pero Saxon no se molestó. Me miró con seriedad y sonrió levemente. Laura, la primera grulla de papel que tuve en mi vida me la diste tú. Su expresión no parecía una broma. Abrió el frasco, sacó una grulla y la colocó en mi mano. ¿Recuerdas? Fue hace 10 años. Los recuerdos volvieron a mí de golpe. Resultó que, durante esas visitas al anciano rico con los cuidadores del orfanato, realmente había conocido a Saxon. En ese entonces, a veces veía a un niño pequeño sentado solo en una silla de ruedas, cerca de un jardín hermoso, a poca distancia de la casa del anciano. Llevaba una manta delgada sobre sus piernas y observaba el exterior en silencio. En el orfanato había muchos niños con discapacidades, así que estábamos acostumbrados a esas escenas. Pero los ojos de ese niño en particular, lucían especialmente tristes y solitarios. Durante mi última visita, saqué una grulla de papel que había plegado por aburrimiento. Corrí hacia el jardín, extendí la mano a través de la reja, y se la entregué. Esto es para ti, le dije. Él no dijo nada, solo me miró. Ese anciano nos contó que las grullas de papel pueden llevarte al cielo. Aquí tienes una, para que puedas ver más allá de este jardín. Ahora, esa pequeña grulla de papel de hace 10 años, había vuelto a mí.
He estado esperando a que regresaras, dijo Saxon suavemente. Golpeó ligeramente el frasco de vidrio y continuó. Después, comencé a plegar grullas. Venías los fines de semana, así que hacía una cada semana, como un niño solitario que pide un deseo, pero nunca volviste. Me senté. En ese momento, sentí una punzada de culpa. No tenía idea de que mi pequeño gesto había tenido un impacto tan grande en él. Saxon miró hacia el cielo, como si estuviera recordando. En ese entonces, tuve un accidente y mi pierna quedó arruinada. Todo se volvió sombrío. Mi familia era rica, tenía los mejores médicos y mis padres parecían preocuparse por mí, pero sabía que nunca podría ser como los demás. Me contó que su madre había quedado embarazada por esos días. Ella sonreía y me dijo, Saxon, vas a tener un hermanito, ¿estás feliz? No me sentía feliz, me sentía abandonado. Pero no podía expresarlo. Si lo hacía, todos pensarían que era egoísta. Saxon continuó. Así que, Laura, cuando dijiste que esa grulla de papel podría llevarme lejos, realmente quería irme contigo. Por primera vez, Saxon mostró su lado vulnerable, el miedo a ser dejado atrás, a ser visto como un marginado. Respiré hondo y finalmente le respondí. Saxon, esta vez nadie te abandonará. Él ladeó la cabeza, una leve sonrisa de confusión apareció en sus labios. ¿De verdad? Incluso si se trata de Andrés, ¿me elegirías a mí? Me sorprendió un poco. ¿Por qué compararse con ese tipo? No tengo nada que ver con Andrés, contesté. Sí, Laura. Él no vale la pena, murmuró Saxon, mientras tomaba suavemente mis dedos. A veces me preguntaba por qué, si Saxon me conoció tan temprano, nunca lo mencionó en mi vida pasada. En aquel entonces, éramos como dos líneas paralelas, avanzando en la misma dirección, pero sin llegar a cruzarse. Mucho tiempo después, ya en la universidad, Saxon asumió un puesto importante en la empresa de su padre, mientras yo me preparaba para continuar mis estudios. Los fines de semana, solíamos salir a tomar café. Mientras repasaba fórmulas en mis libros de texto, él se inclinaba para jugar con mi cabello. De repente, me surgió una pregunta. Saxon, si no me hubiera sentado a tu lado en la secundaria, ¿habríamos seguido caminos separados? Él negó con la cabeza, sonriendo con aire confiado. Te habría escrito cartas de amor. Cuando las leyeras, te conmoverías hasta las lágrimas por nuestro destino. Le di un suave golpe en la cabeza, pensando que solo estaba bromeando. Después de todo, en mi vida anterior, nunca vi esas supuestas cartas. Cerré el frasco de las grullas de papel y lo guardé en mi mochila. Al cabo de un rato, el timbre sonó para marcar el final de la clase de educación física. Los estudiantes comenzaron a regresar al aula poco a poco. Julia y sus amigas ya estaban ahí, riéndose y conversando alegremente. Por la tarde, teníamos 2 horas de estudio antes de terminar la jornada escolar. Durante ese tiempo, muchos estudiantes se marchaban temprano. Sin un profesor que supervisara, 1/3 del aula quedaba vacía. Y esta vez, Andrés también estaba ausente. A la mañana siguiente, Andrés seguía sin aparecer. La profesora de aula se dio cuenta rápidamente de su ausencia durante la segunda hora. ¿Andrés está ausente?, preguntó, llamando al delegado de la clase. Este negó con la cabeza, claramente sin saber nada al respecto. Debido a las circunstancias especiales de Andrés, no podían contactar a sus padres. La única manera de localizar a su tutor era a través del orfanato, aunque eso no era muy práctico. Recordé la escena de ayer, cuando vi a Julia y a las demás frente al almacén. Nunca pensé que se atreverían a jugar una broma tan pesada, encerrando a Andrés allí durante tanto tiempo. Si las cosas se prolongaban, la situación podría volverse grave. Profesora, creo que oí ruido cerca del almacén ayer, dije, levantando la mano y poniéndome de pie. ¿El almacén?, repitió la profesora, sorprendida. Luego pareció entender y señaló a algunos estudiantes. Delegado de la clase, Laura, ustedes 2 vengan conmigo. Tras un momento de reflexión, señaló también a Julia. Tú también vienes. Cuando un guardia de seguridad llegó con las llaves, abrieron rápidamente la puerta del almacén. Todo estaba oscuro en el interior, y un olor a metal oxidado impregnaba el aire húmedo. El suelo estaba cubierto de equipos deportivos en desuso, así que había que caminar con cuidado para no tropezar.
El guardia tardó un rato en encontrar el interruptor de la luz en el pasillo. Cuando finalmente lo encendió, la luz era tan brillante que casi tuve que entrecerrar los ojos. «Miren, es Andrés», gritó alguien de repente. «Dios mío, ¿qué le pasó? Llamen a emergencias». Andrés estaba acurrucado en una esquina junto a un gabinete, abrazándose con fuerza. A su lado, había una pieza metálica que parecía haber caído de algún equipo. Sus brazos estaban llenos de cortes profundos, provocados por los bordes afilados. Levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban húmedos, pero sin brillo. Murmuró con voz débil. «Papá, mamá. Laura, tengo miedo». Cuando Andrés me vio, se puso de pie tambaleándose. Empujó a la gente a su alrededor hasta llegar frente a mí y me abrazó con fuerza. «Laura, sabía que vendrías. Sabía que vendrías a buscarme», dijo con un tono lleno de dolor, confusión y dependencia. «Dijiste que nunca me dejarías». Extendió los brazos, mostrando las heridas profundas y superficiales. «Me duele, pero me dije a mí mismo que no me abandonarías». Faltaba un rato para que llegara la ambulancia. Al ver la condición de Andrés, la preocupación inicial de la profesora se transformó en enojo. «¿Quién fue el responsable de esta broma pesada? ¿Nadie va a decir nada? Si no hablan, revisaremos las cámaras de seguridad. Esta atmósfera en la clase ya lleva demasiado tiempo así. Hay que ponerle fin». Tras decir eso, salió furiosa del almacén, ordenando al guardia que la llevara a la sala de vigilancia, mientras el delegado debía avisarle cuando llegara el médico. Julia, apoyada contra la pared con los brazos cruzados, nos miraba con frialdad. «Vaya, eso es muy bajo, ¿eh? Delatar a los demás es tu especialidad, ¿no?» «Qué pequeño soplón», se burló. Aparté a Andrés y la enfrenté. «¿Qué quieres decir con eso?», le pregunté. ¿Qué quiero decir? ¿No lo entiendes? ¿No fuiste tú la que informó a la profesora? ¿Intentas meterme en problemas?» Julia me lanzó una mirada despectiva. «Si yo me meto en líos, ustedes tampoco se salvarán. Hace poco, cuando vino a molestar a Andrés, no quise involucrarme. Pero hoy, al ver que volvía a causar problemas, pensé, ¿por qué debería soportarlo?». Me disponía a dar un paso adelante para discutir con ella, pero Andrés se interpuso entre ambas. «Julia, tú fuiste la que me encerró en el almacén. No tienes derecho a hablar así de Laura». Por primera vez, en esta vida y en la anterior, Andrés se enfrentó a Julia por mí. Ambos nos sorprendimos, ya que no esperábamos este cambio. Julia también quedó momentáneamente atónita. Sin embargo, rápidamente su rostro mostró desagrado. Levantó la mano y abofeteó a Andrés. «¿Qué tiene de especial Laura? Puedo decir lo que quiera sobre ella». «¿Qué estás balbuceando, Andrés? ¿Acaso te gusta?». El delegado de la clase intervino rápidamente, intentando calmar la situación. «Oye, somos compañeros. Hablemos con calma. Julia, no seas impulsiva. Andrés, ¿por qué no te disculpas?». Pero el delegado era conocido por ser débil de carácter, y sus palabras no lograron apaciguar el caos. Julia agarró a Andrés por el cuello de la camisa. Sus palabras estaban llenas de desprecio. «Pequeño huérfano, te sugiero que lo dejes. Tu querida Laura ya no te quiere. Hace rato que está con ese tullido de Saxon, el de nuestra clase. Sí, es discapacitado, pero su familia es rica y es un genio. ¿Qué tienes tú? Aparte de competir en apariencia, no tienes nada. Un pobre huérfano sin nada». «Cállate», exclamó Andrés. Su rostro se oscureció de inmediato. Parecía nervioso, pero no se atrevía a mirarme. Solo apretó con más fuerza el cuello de la camisa de Julia, repitiendo una y otra vez: «Cállate, quiero que te calles». «No lo haré», respondió Julia con una sonrisa burlona. «¿No lo sabías? Ayer por la tarde, esos dos se saltaron la clase de educación física y se metieron al aula. ¿Quién sabe qué estaban haciendo? Después de clases, alguien los vio tomados de la mano. Tu Laura estaba tan feliz». Andrés comenzó a agitarse de forma extrema. Quizás, después de haber estado encerrado tanto tiempo en un lugar oscuro, ese sentimiento de ansiedad no lo había abandonado. De pronto,
rodeó el cuello de Julia con ambas manos y gruñó en voz baja. «Quiero que dejes de hablar. ¿No entiendes?» En ese momento, ya no parecía el estudiante débil y lastimoso que solía ser acosado. Ahora, su expresión recordaba al líder decisivo y despiadado que llegaría a ser en el mundo empresarial. Sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Corrí hacia ellos, tratando de sujetar el brazo de Andrés. Pero fue demasiado tarde. Él empujó a Julia hacia la barandilla del pasillo, con los ojos encendidos por una mezcla de ira y desesperación. «Eres una maldita. ¿Quién te dio permiso para difundir rumores?» Julia estaba claramente asustada. Sin embargo, acostumbrada a ser arrogante y dominante, no retrocedió. «¿Rumores? ¿De qué hablas?» «Es la verdad». «Quién sabe, quizá incluso ya se acostaron juntos», dijo, luchando por liberarse. Antes de que pudiera terminar, Andrés la jaló con fuerza y ambos cayeron por el pasillo. Los dos cayeron desde el 6º piso, enredados entre sí. El delegado y yo corrimos hacia la barandilla. La gente a nuestro alrededor gritaba y se agitaba, mientras observaba la escena con horror. Yo bajé las escaleras lo más rápido que pude, sin detenerme. A medida que me acercaba, vi cómo la sangre se extendía bajo el cuerpo de Andrés, llegando casi hasta mis pies. Finalmente, la ambulancia llegó. Pero ya era demasiado tarde. Cuando el personal médico descendió del vehículo, parecían desconcertados. ¿No se suponía que era un caso de claustrofobia? «¿Qué pasó aquí?», preguntó uno de ellos, abriéndose paso entre la multitud. «¿Por qué hay 2 personas heridas ahora?». Retrocedí lentamente, mientras la gente me rodeaba. Entonces, sentí una mano cálida y reconfortante tomando la mía. «Laura, ¿estás bien?». Era Saxon. Me miró con calma. Tenía la garganta seca. Tras un largo silencio, finalmente dije: «Saxon, los 2 han muerto». Él respondió suavemente: «Pero a partir de ahora, yo estaré contigo. Siempre». Ese día, el cielo era increíblemente azul. Vi en los ojos de Saxon que, para él, yo era lo único importante. Me sentí perdida, sin saber qué hacer. En ocasiones, en ciertos momentos, me encontraba pensando en Andrés. ¿Qué estaba sintiendo cuando empujó a Julia? ¿Era ira, desesperación o miedo? Pero, sin importar lo que fuera, nuestras vidas ya no estaban conectadas. La persona a la que realmente amaba, era aquella que siempre me cuidaba con todo su corazón. La que solo tenía ojos para mí. Extra, Andrés ya no puedo localizar a Laura. No responde mis mensajes ni mis llamadas. Es la primera vez que sucede. Por un momento, pensé que tal vez aún estaba molesta conmigo por llevar a Julia a la conferencia de la empresa emergente. Pero después, sentí que Laura estaba siendo irracional. Debería entender que Julia no tiene grandes habilidades y necesita algún respaldo impresionante. Hasta que un día, después de una reunión, recibí una llamada telefónica. Me sentí inexplicablemente inquieto todo el día. Julia estaba cerca, preparando café. Puse la llamada en altavoz de manera casual. «Hola, señor. Aquí la estación de policía. Estábamos gestionando un accidente de tráfico en la salida de la autopista hace unos días. Una joven murió. No estamos seguros de si la conoce». Un dolor punzante atravesó mis sienes. Julia colocó la taza de café junto a mí. El oficial siguió hablando con ese tono indiferente y profesional. «Como no tenía padres ni familiares, descubrimos que usted es la persona con la que más se comunicaba. ¿Podría venir para hablar sobre los arreglos funerarios de Laura?». Tiré el teléfono con furia. «Maldita sea. ¿De qué estás hablando?». La llamada terminó con un pitido. «¿Mentiras?», dijo Julia, cruzando los brazos y apoyándose contra la pared. Me miraba con frialdad. «¿No viste las noticias?». Hace unos días, en la autopista por la que pasamos camino a la reunión, un autobús perdió el control y atropelló a una mujer. Por primera vez, encontré repulsiva a Julia. La interrumpí bruscamente. «Lárgate». Me miró incrédula. «¿Qué dijiste?». «Te lo repito, fuera de aquí». «Bien. Tú lo dijiste. No me ruegues que regrese. Laura no puede estar muerta. Hace mucho, en el orfanato,
me prometió que nunca me abandonaría. Sin embargo, cuando fui a la estación de policía y vi su cuerpo, me resultó imposible aceptarlo. Apreté los puños con fuerza, temblando ante la realidad. Estaba aterrorizado. El oficial dijo con frialdad: «Solo firme aquí». Mi voz era un susurro ronco. Lo único que quería preguntar era si ella había dicho algo antes de morir. Pero sabía que no había dejado ningún mensaje, ni una sola palabra sobre mí. Desde entonces, mi estado emocional comenzó a deteriorarse. Me volví irritable, con episodios de vacío y confusión. Regresé al orfanato. Doné una gran suma de dinero, y el director me trató como a un benefactor. «Señor, nuestros cuidadores a menudo hablan de usted a los niños. Les dicen que deberían tomarlo como ejemplo». Miré a los pequeños. Eran iguales a como yo había sido, frágiles y desamparados. Pero no sentí cercanía. Al contrario, me irritaban un poco. «Quiero caminar un rato por el terreno». El director no sospechó nada, pensando que solo quería rememorar viejos tiempos. Caminé solo hasta la zona de dormitorios. Los niños estaban fuera, participando en actividades con los cuidadores. Todo estaba vacío. Abrí la puerta y, de inmediato, vi la habitación donde Laura solía quedarse. Claro que sus cosas ya no estaban allí, pero aún podía percibir rastros de su presencia. La pequeña cama individual, la mesita de noche con esquinas dañadas, el viejo armario de madera. Cerré los ojos, recordando cómo, en las noches, solía acudir alegremente a buscarla. Casi podía sentir que ella aún estaba ahí, sentada al borde de la cama, esperando por mí. Mi Laura, mi Laura. Abrí la puerta del armario y me escondí dentro. ¿Vendría mi Laura a buscarme? 2 días después, mi asistente finalmente me encontró. No había podido contactarme ni recibir respuesta a sus llamadas, así que fue al orfanato por desesperación. El director pensó que había desaparecido sin decir nada, y al revisar las cámaras de seguridad, descubrieron que me había escondido en el armario de un niño. Todos estaban conmocionados. Ya no podía ocultar mi estado mental inestable. La empresa contrató a una reconocida psiquiatra. Era una experta cercana al retiro, con una voz suave y calmada, que me guiaba para hablar poco a poco sobre mi pasado. «Entonces, ¿fuiste tú quien dejó a Laura en la autopista?», preguntó con delicadeza. Sí, y cerré los ojos, sintiendo que mi mente era golpeada por un martillo pesado. Julia incluso me había recordado que allí no había cámaras, que nadie lo vería. Mi corazón se llenó de un profundo arrepentimiento y dolor. Quería regresar al pasado y cambiarlo todo. Pero la doctora no mostró ningún signo de reproche. Simplemente me hizo otra pregunta. ¿Has pensado por qué eres tan indulgente con Julia? Ella te intimidó, te humilló y te menospreció. ¿Realmente te gusta? Negué con la cabeza. No podía responder esa pregunta. Después de una pausa prolongada, hablé en voz baja. Solo deseaba que ella me tratara mejor. Quizás estás proyectando tus sentimientos hacia otras personas en ella, comentó la doctora mientras me ofrecía un vaso de agua tibia. La falta de amor paterno y materno en tu infancia te hace sentir que te falta una parte de ti mismo. Tal vez la presencia de Julia solo te recuerda aquellos momentos oscuros. Ella ha teñido tu vida de dolor, pero a veces te da pequeñas dosis de dulzura. Se quedó en silencio por un momento antes de añadir. Esos gestos de amabilidad, que para una persona común serían insignificantes, adquieren un gran significado cuando se ven amplificados por el sufrimiento. Sin embargo, olvidas a la chica que siempre estuvo a tu lado, ayudándote a crecer, y que nunca quiso hacerte daño. Andrés, necesitas aprender a amar. No dejes que te manipulen. Cuando llegué a la villa, descubrí que Julia había vuelto. Estaba tumbada en el sofá y, al verme entrar, saltó para abrazarme por el cuello. Andrés. Estás de regreso. Escuché que fuiste al hospital. Había algo raro en la villa. La aparté bruscamente. ¿Dónde están las cosas de Laura?, le pregunté, con un tono afilado. Julia no le dio importancia. ¿Para qué guardar las cosas de una persona muerta? Es mala suerte. La ira me consumía. Esos eran los últimos recuerdos que tenía de Laura, y Julia los había tirado. Mi cuerpo tembló, y sin pensarlo, la abofeteé con fuerza. Ella abrió los ojos, sorprendida.
Lentamente, una sonrisa retorcida se dibujó en sus labios. Andrés, eres realmente repugnante. Julia se acercó más, su mano rozando mi rostro, deteniéndose en mi garganta. Presionó suavemente y susurró. Admite que estamos destinados a estar juntos. Yo soy la perversa, y tú, el inútil. Si vamos al infierno, será juntos. Dejemos que el espíritu puro de Laura ascienda al cielo. Se puso de puntillas, como si quisiera besarme. Sí, alguien tan vil, manipuladora y llena de deseos, murmuré. Deberíamos morir juntos. Abrí el cajón del escritorio y saqué un arma. Una vez, en un banquete, un directivo de una empresa rival insultó a Laura, y en un arrebato de ira, le rompí una botella en la cabeza. Pero nunca me sentí completamente seguro después de eso. Por eso, compré un arma, con la esperanza de que Laura nunca resultara herida otra vez. Apunté el arma al pecho de Julia. Nadie jamás te amará, una mujer tan cruel y despiadada como tú. Y apreté el gatillo. Julia me miró con incredulidad mientras la sangre empapaba mi cuerpo. Era la última bala. La había reservado para mí.